Pues bienvenido a otro de los podcasts del canal. Estoy aquí con una de las 100 personas españolas que han estado en la guerra de Ucrania y le vamos a hacer una serie de preguntas que creo que pueden ser muy interesantes y que nos pueden dar una nueva perspectiva sobre el conflicto y sobre cómo funcionan este tipo de cosas. Entonces, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Me gusta mucho poder expresarme, tener la libertad de contar las cosas tal y como son. Vamos a dividir un poco el podcast en distintos apartados. Vamos a hablar un poco de cómo llega a la guerra de Ucrania, de cómo funciona el adiestramiento y pues vamos a hablar también de las tres misiones en las que participó, una de ellas un baño de sangre y también pues nos va a contar algunas de las anécdotas más interesantes que ha tenido durante su estancia en la guerra y sobre todo la parte que a mí más me interesa, que es el tema de cómo se ha enfrentado al hecho de haber visto las cosas que ha visto, haber hecho las cosas que ha hecho y todo este tipo de cosas a nivel psicológico, cómo le han afectado. Y también, pues, cómo ve la situación en la guerra. Entonces, pues vamos con la primera pregunta directamente. ¿Cómo llegas a la zona de guerra? Es un proceso que es muy sencillo. A su vez largo en el tiempo, pero lo que es el proceso en sí es súper fácil. Quiero decir, ahora mismo Ucrania necesita mucha infantería, necesita mucho personal. No estoy diciendo que nadie vaya. Necesita mucha infantería, mucho personal, porque sí que es verdad que están muy escasos. Con las pérdidas que están teniendo, sobre todo en este último año, están requiriendo mucha gente y por eso se han animado, sobre todo la brigada, que es una brigada muy nacionalista, a incorporar personas extranjeras dentro de su unidad. El proceso es sencillo. Por internet, busca Legión Internacional de la Defensa de Ucrania, que se llama ILDU, ildu.com, rellena un formulario y en ese formulario te preguntan pues cosas muy básicas, te preguntan pues tu nombre, tu apellido, fecha de nacimiento, tal, no sé qué, un formulario súper básico. Te cuentan también cómo te preguntan, o sea, cómo te encuentras a nivel físico, si estás en condiciones, si tienes alguna enfermedad crónica, cualquiera de esas cosas. Y también una cosa que a mí ya me llamó la atención y ya te pone un poco en alarma es, en caso de fallecimiento, ¿qué persona ponemos de contacto? Entonces tú rellenas ese formulario, lo envías y luego ya, pues, al cierto tiempo, que a mí me contactaron a los 4 meses de mandarlo, te dicen felicidades, enhorabuena, te han seleccionado en tal brigada de tal, 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 te esperamos el día tal en este sitio, en esta ciudad. Y claro, tú al principio tu idea era pues manejar drones, estar un poco lejos de lo que viene a ser el combate físico y el tema de pues las trincheras y tal. Y sin embargo, tu experiencia al final no ha sido esa, ¿no? No, no. Sí, esa es la idea principal con la que yo hablé con el reclutador. Le dije, bueno, yo estoy muy interesado en el tema de los drones porque sí que es verdad que es una forma de guerra moderna. Es decir, esta guerra es una guerra hipertecnológica. Es brutal porque se junta muchísimo lo que es la tecnología, nuevas tecnologías que van saliendo a la semana, al mes. Hay una nueva tecnología que te mata con guerras que hemos visto en el siglo XX. Por ejemplo, el Cavaz Trinchera. Cavaz Trinchera es una estrategia de guerra del siglo XX, de la Primera Guerra Mundial. Entonces, sí, mi primera idea era ser piloto de dron. Y a mí me dijeron que vale, que se podía ir viendo, porque además la brigada en la que yo estaba tiene uno de los mejores equipos de pilotos de drones que hay en Ucrania, pero me dijeron que antes de ser piloto de dron necesitaban a gente con experiencia real en el campo, en el área. Entonces me dijeron, después de los 3, 4 primeras trincheras, primeros combates, podemos empezar el trámite para hacerte piloto de dron. Así que me comí 3 combates como infantería. Genial. Y una vez te dicen que ya has sido aceptado en el ejército ucraniano, ¿cómo llegas allí? ¿Cómo es el llegar a una zona? Porque claro, ahora todos los aviones están cortados y tal. Pues también es un proceso muy sencillo. Es muy fácil. O sea, te lo pagas tú. Ni el ejército ucraniano ni la brigada te ayuda con nada. Tú llegas por tus medios y punto. Entonces, la ruta más común que se suele hacer es desde tu ciudad. Si eres, por ejemplo, de Madrid, coges un avión de Madrid a Varsovia y en Varsovia coges un autobús que sale del propio aeropuerto de Varsovia que te deja en Kiev. Te lleva a Kiev directo y en Kiev pues caminas un poquito y llegas a la base que te toque o si es, por ejemplo, la mayoría de gente suele llegar a Kiev, aunque también pueden llegar a Ternopil o a Dnipro. Esto ya depende de la ciudad en la que esté tu brigada. Y tú llegas y ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué te encuentras cuando llegas allí? Bueno, lo primero que yo me encontré fue, lo primero que yo me encontré conforme me bajé del autobús fue que estaba la sirena y que justo estaban recibiendo un ataque, un bombardeo en Kiev.
Justo habían impactado tres o cuatro drones de estos, los Lancet uno habían impactado en varios edificios, entonces se veía desde lejos en el puente. Tú llegabas, cruzabas el puente, porque yo tuve que caminar pues, un poco desde la estación de autobuses, 3 4 kilómetros. Entonces te ibas cruzando un puente y veía humo, escuchaba las sirenas, y eso pues, te impacta un poco. Y dices, bueno, ya hemos llegado, ya estamos aquí. Y bueno, llega tu primer contacto con el ejército, ¿cómo es? Yo tengo que decir que todos los ucranianos son muy amables, son súper agradables. O sea, es una sociedad que, aun estando en guerra y con las dificultades que está pasando la sociedad, se ofrecen para todo. Tú necesitas que te lleven, por ejemplo, a algún lado, haces autostop y te llevan a donde haga falta, nunca te ponen ningún problema. Y el primer contacto con el ejército ucraniano, normalmente dentro de la brigada en la que tú estés, hay varias gente que habla español, sobre todo si van a aceptar hispanohablantes y saben que llegan cinco hispanohablantes o seis hispanohablantes, hay un traductor. Entonces tú llegas a tu base, le escribes por WhatsApp porque tienes el contacto suyo y le dices, ya estoy en la puerta de la base, no sé qué. Y ya sale, te recibe, te da la mano, te dice hola, no sé qué, se presenta contigo y ya pues entráis a la base, habláis con el capitán de la brigada. El capitán te pregunta, pues, sobre todo, cuál es tu motivación para venir aquí, no sé qué, por qué has decidido entrar a esta brigada. Y eso es básicamente el recibimiento, así es como te reciben. ¿Y cómo pasas a, digamos, comenzar a adiestrarte? Porque tú nunca habías entrado en combate ni habías hecho nada parecido. Pues en el momento en el que entras en la brigada, hablas con el capitán te da el visto bueno, te da el ok, te llevan a una sala y te dicen, toma, aquí hay pantalones camuflados, guerreras, que es como se llama la chaqueta, chaqueta camuflada, y te dicen, mañana empezamos el adiestramiento, el entrenamiento. Entonces, normalmente el adiestramiento siempre empieza muy tempranito por la mañana y suele ser incremento físico. Sale a correr, a trotar, cualquier tipo de actividad física, de flexiones abdominales, porque bueno, un soldado tiene que estar pues, en condición física, ¿no? Para hacer lo que se encuentra en el área, porque el área es físicamente muy, muy exigente. Entonces tú empiezas tu adiestramiento y todas las mañanas, conforme te levantas antes de ir a desayunar, haces incremento físico y se toma el desayuno. Después del desayuno normalmente se tiene una instrucción de ya lo que toque. Normalmente era medicina, porque nuestra brigada lo mejor que teníamos era la medicina táctica de combate, o también puede ser adiestramiento con armas, te enseñan un poquito de técnicas de combate urbano, de combate en trinchera, y todo lo que tenga que ver en relación con el combate. Genial. Entonces, tengo aquí un par de preguntas apuntadas, sobre todo pues para ver un poco sobre el adiestramiento. Nos has dicho que se aprende de medicina. ¿Qué más habilidades se fomentan mucho en este tipo de adiestramiento? Porque al final no es una brigada de soldados rasos que no saben No. nada, ¿no? Nuestra brigada es una de las ramas de las fuerzas especiales de Ucrania. Es una brigada dura, pero muy reconocida, y normalmente lo que se fomenta muchísimo es el trabajo en equipo, que tú sepas trabajar con tu equipo. Una guerra no la gana una persona sola. Y los combates es imposible que una persona sola sea capaz de ganarlo. Siempre se trabaja con tu equipo, tres, cuatro, cinco. No suele ser más de cinco personas por posición de combate, por equipo. Entonces te enseña mucho a trabajar con tu equipo, a comunicación, a que tu compañero te conozca perfectamente y tú conozcas perfectamente al compañero. Conozcas, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me llamaron la atención es que al cabo del tiempo aprendas a contar cuánta munición tiene tu compañero después de disparar porque sabes cómo dispara él. Cada uno tiene su ritmo de combate. Y hay gente que a lo mejor dispara ráfagas de 5 6 7 disparos, para un poco y vuelve a repetir la ráfaga. Hay otras personas como yo, por ejemplo, que disparamos tiro a tiro, una pausa de 2 3 segundos entre disparos. Entonces, aprende a contar la munición que tiene tu compañero para saber compenetrarte con él y decir, vale, le quedan 5 disparos, a mí me quedan 15, voy a aguantar que se le acaben los 5 para que él tenga que recargar, yo le cubro mientras que él recarga, y nunca dejar de tener fuego constante, fuego de apoyo constante. También me has contado que os enseñan a cavar trincheras. Sí. ¿Cómo es? Porque cualquier persona podría pensar que simplemente tú llegas, coges una pala, No, pico palo y ya está. no. En parte sí, porque al final cavar una trinchera, darle palazo al suelo, pero las trincheras tienen una forma específica de hacerse. Necesitan una profundidad, necesitan tener unas protecciones a los lados, porque tú cuando cavas una trinchera nunca haces un hueco para abajo, nunca es únicamente un hueco para abajo. Es el hueco para abajo, tiene una apertura que es normalmente por la que asoma el cañón del arma, y tiene tierra de la que propia que has sacado,
que la colocas por los lados para que te haga de protección contra metralla, contra balas incluso pueden llegar a parar. Si está bien compactada la tierra, puede llegar a parar alguna bala de un calibre pequeñito, un 5,45, puede llegar a pararlo. Entonces, ¿es darle pico y pala? Sí, es darle pico y pala, pero con cierta técnica y sabiendo qué tipo de trinchera estás haciendo, porque no todas son. ¿Cómo son las trincheras? Las trincheras son duras. A nivel de construirlas y a nivel de pelear dentro de ellas es duro. ¿Y qué forma tienen, por ejemplo? Normalmente son túneles descubiertos. Son las típicas, por eso digo que en esta guerra se combina mucho la tecnología con cosas que hemos visto hace 100 años, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial. Si vosotros veis una trinchera de la Primera Guerra Mundial, no hay mucha diferencia como son las trincheras allí. Una zanja de alrededor de entre metro 50 y metro 80 de alto, alargada todo lo que lo pueda alargar. Porque cuanto más complejo sea el sistema de trincheras que tengas, o sea, que tú puedas llegar a construir, más difícil se lo pone a los asaltantes para que te entren. ¿Dirías que para la primera vez que entraste en combate el adiestramiento te había preparado para lo que te ibas a encontrar después? El adiestramiento te enseña, pero te enseña lo básico. Yo creo que nadie puede estar preparado a que le empiecen a silbar las balas por la cabeza, a escuchar ese avispero que tenemos encima, siempre encima de ese avispero, a escuchar esos morteros que hay entre al lado. Yo creo que ningún entrenamiento te puede preparar para eso. El tema de los drones lo trataremos más adelante de forma extensa porque es el gran cambio que ha habido en esta guerra y has tenido también experiencias con drones, ¿verdad? Sí, alguna que otra sí. Vamos a hablar un poco de la primera misión en la que entras, o sea, tu primera experiencia en combate. ¿Qué sientes antes de entrar en combate? Mucha tensión. Mucha tensión. Además, yo en esa misión fui enfermero de combate, fui médico y sientes una tensión terrible. Porque nosotros sabíamos que ahí había posiciones enemigas, lo sabíamos. Porque por el reconocimiento, el trabajo que hacen los drones, se sabe perfectamente dónde están las posiciones, cuánta gente hay, y nosotros sabíamos que íbamos a entrar en contacto. Lo que no sabíamos era cuándo. Entonces la tensión, está todo en silencio, todo en mucha calma, hasta que de repente se escucha clac, clac, y se nos prendimos, y ya se empieza a combatir como se pueda. Normalmente se lleva un planeamiento, porque como sabemos, pues exactamente eso, dónde están las posiciones, decimos, vale, vamos a intentar entrar por aquí, nos vamos a abrir de esta manera para intentar asaltar las posiciones. El planeamiento siempre se va al carajo, no funciona. Cuando empiezan los morteros, cuando empieza la ametralladora, cuando empieza todo, el planeamiento es ninguno. Se improvisa todo. Por eso la figura de el comandante o el líder del equipo es fundamental. Que acabaste siendo líder de tu propio equipo, ¿verdad? Acabé siendo líder del grupo equipo, exactamente. En muy poco tiempo que estuviste allí. Sí, Estamos ante un grande, señores. En sí. fin, pues cuéntame un poco más del funcionamiento de una misión de combate. Es decir, vosotros llegáis y a mí me suelta allí y yo no tengo ni puñetera idea de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que estamos buscando y ni cómo se gana un combate. ¿Cómo funciona todo este tipo de cosas? Nunca se deja de entrenar. Partamos de la idea de que nunca dejas de entrenar. Entonces, en un momento de la instrucción, a nosotros, por ejemplo, en mitad de la mañana, cuando estábamos teniendo instrucción ese día estábamos en campo de tiro, estábamos practicando tiro, llega nuestro instructor y nos dice, la brigada os necesita, estáis en estatus de combate, pues allí todo funciona por estatus, estáis en estatus de combate, entonces recoges tus cosas, vuelves a tu casa, a la casa donde vivís todo, y al rato llega el capitán. El capitán empieza a comentar la misión de hay que hacer no sé qué, no sé cuánto. La misión consiste en hacer esto, en asaltar esta trinchera, en defender estas posiciones, sostener aquí. Entonces, al día, 2 días, te montas en el vehículo te lleva a otra casa segura más cerca de la posición, en esa casa segura esperáis un par de horas otra vez y de ahí entráis a posición. Para entrar a posición, normalmente se hace en un blindado, te montas en el blindado llega hasta cierto punto porque el blindado casi nunca se puede meter muy cerca de las posiciones porque no lo dejan entrar, empieza a llover artillería
y ya, tú sabes, más o menos por el planeamiento que había hecho previamente en la casa, sabes dónde están tus posiciones, sabes lo que tienes que hacer, sabes dónde están las posiciones enemigas, sabes qué apoyo tienes tú, porque sabes qué brigada tienes a izquierda, derecha, adelante y atrás, y sabes qué tienen los otros, qué tienen tus enemigos, sabes dónde están sus posiciones, sabes qué tienen a los lados, qué brigadas tienen. Entonces, según eso, llega a tu posición y lo que toque. Yo era, porque yo he visto gente hablar también, sobre todo por redes sociales, de otras experiencias. Cada uno tiene su experiencia. Yo era equipo de trinchera y mi trabajo como equipo de trinchera no tiene nada que ver con el equipo de combate urbano, con el equipo de asalto, con el equipo de cualquier cosa. El mío era equipo de trinchera. Claro, que cada división del ejército hace una cosa totalmente distinta, ¿no? Claro, Porque al final la guerra se libra en muchos frentes. Y en la primera misión tienes alguna baja. sí. ¿Y qué sientes la primera vez que acabas con la vida de una persona? En ese momento no te enteras. Normalmente los combates suelen ser siempre nocturnos. Solo se pelea por la noche. Yo he visto vídeos de compañeros de mi brigada que pelean durante el día. Yo, por ejemplo, eso no lo viví. Nuestros combates siempre han sido nocturnos. Entonces, tú lo que sabes, tú lo que ves son los fogonazos de su arma disparante. Entonces, tú respondes al fogonazo. Y en algún momento, ese fogonazo deja de aparecer. Es decir, que nosotros no utilizamos la palabra matar porque no nos gusta. Usamos la palabra eliminar o suprimir. O el código clave para decir que hay un enemigo eliminado. Entonces, tú te enteras al día siguiente. Tú lo único que sabes es que la boca de fuego que te estaba disparando ha dejado de disparar. Normalmente a la mañana siguiente llega un piloto de dron, porque en todos los combates siempre hay un dron grabando encima, sobre todo con cámaras térmicas y todo, porque es por la noche, entonces graban con cámaras térmicas. Te enseñan el vídeo, dicen, este eres tú, esto es lo que has hecho, tienes dos bajas confirmadas. O te vamos a confirmar dos bajas. Y así es como te enteras de que has eliminado a alguien. ¿Y qué pasa por tu cabeza en ese momento, cuando te enteras? Yo creo que a nadie le gusta la idea, o sea, saber que le ha quitado la vida a otra persona. Pero en esas situaciones sabes que eres tú o él. Sabes que ellos vienen a por ti y que lo que tienes que hacer es defenderte. En esa primera misión me contabas que vosotros estabais mucho mejor preparados que ellos. ¿Crees que se siente distinto acabar con una persona que sabes que lleva mucho tiempo en el ejército, que está bien entrenada, que sabe lo que está haciendo, frente a, por ejemplo, en este caso, que son soldados rusos, que vete tú a saber qué vida tenían? Se siente distinto. El sentimiento de, en parte, no arrepentimiento, pero el mal sabor de boca de decir posiblemente era un hombre movilizado a la fuerza, se siente. Es una realidad. Tú sabes que ese hombre tenía familia, tenía posiblemente su vida como una persona normal, como podría ser pues, nuestro padre o nuestro abuelo o cualquier persona. Entonces se siente un poco la culpabilidad. Es distinto, por ejemplo, cuando en el último combate combatimos contra un grupo de fuerzas especiales mercenarios rusos, que no diré cuáles son, pero yo creo que todo el mundo los conoce, se siente muy distinto. Pues tú sabes que esa gente es gente que viene a matar. Gente que viene a matar, que viene a por ti. Vencéis en esa primera misión, ¿verdad? Sí, Y luego pues volvéis a vuestro sitio, donde sea, y luego tienes una segunda misión. Y es la primera vez que te hieren. sí. Cuéntame un poco la historia de eso. Bueno, nuestra segunda misión era una misión de reconocimiento. Como he dicho antes, nosotros éramos equipo de trinchera y dentro de nuestras funciones estaba el ir a hacer reconocimiento, a reconocer cómo estaba la zona, porque desde los drones solo se ve, pues, como si fuese casi en 2D. Es decir, tú no sabes qué inclinación tiene, qué montículos tiene, dónde puedes defenderte, dónde están las posiciones más ventajosas. Entonces nuestra misión consistía en llegar a la zona que se quería defender en ese momento, en la zona en la que se querían construir las trincheras, y reconocer cómo estaba el terreno. Entonces, en esa misión sí fuimos al anochecer, al ocaso, cosas así de las 4 de la tarde, que es cuando oscurece allí. Entonces, consistió básicamente en nosotros, pues nos bajamos del blindado, ¿no? Como siempre, y teníamos una ruta planificada
de donde era la posición que se creía mejor para construir la trinchera. Entonces fuimos llegando a esa posición y en mitad de la caminata, a lo- por la noche, eso está súper en silencio, todo el mundo va muy en silencio, muy concentrado, se escucha clac, clac. Ahí yo ya era líder del grupo. Y entonces yo, como líder del grupo, tengo que avisar si ellos no se han dado cuenta de cualquier cosa que pase en el terreno. Entonces yo ahí grito, ametralladora, ametralladora. Porque tú estabas con un grupo de hispanos, ¿verdad? Sí, grito, ametralladora. Y entonces cuando hay una ametralladora, todo el mundo va al suelo directamente. Todo el mundo va al suelo. La ametralladora borra lo que haya. Parte, bueno, depende del árbol, ¿no? Pero los arbolitos que hay allí son árboles finos y alargados, los parte. Entonces yo ametralladora y todo el mundo al suelo. Y uno de mis compañeros, uno de los hombres que estaban a mi cargo, se quedó de pie como, pues, paralizado. Porque es muy normal que te quedes paralizado. Se quedó paralizado, se quedó así como pensativo, como de ¿qué? ¿Qué? Y digo, ametralladora, que te tires al suelo. Entonces no se tiró al suelo, entonces tuve que ir yo corriendo. Me levanté yo corriendo, ya lo agarré del chaleco, conforme lo agarré del chaleco, lo tiro al suelo. Y en el momento en el que lo estoy tirando al suelo, me hace un ¡pum! Y siento una presión fortísima aquí, en la zona del pulmón. Y digo, me han dado, me han dado. Entonces en ese momento, pues, sientes un dolor terrible. Llevabas chaleco, Llevaba mi chaleco. por fortuna. Gracias a Dios, los chalecos que tiene nuestra brigada son buenísimos. Son muy pesados, pero son buenísimos. ¿Cuántos kilos puedes llevar encima cuando entras en combate? Cuando se sabe que va a combatir, normalmente lleva el peso del chaleco y de la munición que lleva en los propios cargadores. Yo, por ejemplo, entraba con 10 cargadores. No, con 9 cargadores, perdón. Yo entraba con 9 cargadores. Entonces, el chaleco en sí pesa entre unos 15 y 16 kilos. A eso sumándole el casco, que tampoco pesa mucho, pesará cerca de medio kilo, una cosa así aproximada. La munición que lleva, la granada, la radio, que parece que no, pero también al final la radio con todas las baterías pesa, acaba entrando en combate con unos cerca de 20 kilos. Entonces, en esa segunda misión, realmente era una misión de reconocimiento y vosotros no sabíais que ibais a combatir. No, Y no se esperaba. para colmo, la primera en la que te hieren. Sí, no se esperaba que hubiese resistencia. ¿Y cómo se acabó desarrollando esa misión? Pues resulta que nosotros, bueno, en el momento en el que me hieren, herida de impacto, ¿no? Me dio en el chaleco, no me pasó nada, no tengo ningún agujero, no me atravesaron, no me pasó nada. Te tiras al suelo, ya, gracias a Dios, salimos todos de aquello. Todos tirados en el suelo, decimos, vale, yo como líder digo, hay una ametralladora, no sabemos cuántos más hay. Porque normalmente cuando hay una ametralladora es porque hay más gente, porque la ametralladora es un arma de acompañamiento, nunca suele ir sola. Una ametralladora nunca va sola. Entonces, la estrategia para intentar eliminar el ametrallador es un grupo se queda dando fuego de cobertura, disparando a la ametralladora. Fuego constante. Se intenta tener siempre fuego constante. Y otro grupo se va separando e intenta avanzar por un lado. Entonces, en el momento en el que el ametrallador ve o intuye que se le están acercando, cambia de objetivo. Entonces, en el momento en el que cambia de objetivo, empieza a disparar por otro lado, ese equipo que se estaba acercando pasa a ser fuego de sostenimiento y se empieza a mover el otro equipo. Entonces, se va haciendo de esta manera hasta que consigue estar en una posición bastante acercada, bastante cerca de esta persona, y cuando está bastante cerca, granada. Granada. Lleva granadas, tira granadas porque es lo más seguro. Una granada hace que por lo menos el que esté en la meteora la suelte y huya. Por lo menos se aleje de esa posición. Y acabasteis venciendo también. Sí. De hecho, en estas dos misiones tú no pierdes ningún hombre, ni siquiera en la tercera. Yo no he perdido nombre nunca. Ahora vamos a hablar de esa tercera misión, que es la que más te ha marcado a ti. Cuéntame un poco a rasgos generales qué pasó y luego te iré preguntando más específicamente. El último combate que tuvimos nosotros fue duro, muy duro. Según he visto en las noticias, ha sido uno de los peores combates que han vivido ambos bandos en los últimos meses. La misión era sostenimiento de trincheras, porque como he dicho, soy equipo de trinchera y nosotros normalmente lo que hacemos es defender posiciones, defender líneas o objetivos clave. Nuestro objetivo era defender un río y impedir que el grupo de asalto enemigo llegase a una ruta logística que estábamos defendiendo. Eso fue un caos, un absoluto caos. Morteros por todos lados, artillería por todos lados.
Nos disparó un tanque también. Ahí fue donde tuve la segunda herida también, que era, la contaré, un absoluto caos. ¿Cuánta gente murió en ese combate? La última estimación entre ucranianos y rusos hubo cerca de 1.200 muertos en 2 días y medio. Claro, porque esa es una pregunta que no te he hecho. ¿Cuánto suelen durar los combates? Entendiendo combate como dos personas disparándose entre sí, suele durar entre 7, 8, 9, 10 horas. Es lo normal. Entendiendo combate como toda la avanzada que hacen los rusos e intentas pararlo, puede durar 4, 5, 6 días. Y en todo ese tiempo, pues claro, tú tienes que estar combatiendo, también pues tienes que recargar munición y tal, pero al Sí, final es un periodo en el que estás en tensión constante. sí. ¿Cómo duermes, por ejemplo, en una misión de 3 4 días? Pues, bueno, las misiones suelen ser de más. Las misiones, como mínimo, son de 6, 7 días. Pero normalmente, ya te digo, no estás combatiendo 6, 7 días. Los combates se dan pues cuando toca. Entonces, se suele dormir por turno. Normalmente hay, en una misma posición de combate podemos ser 5, 6 o 7 personas. No suele haber más de esa gente porque con artillería pueden provocar muchas bajas. 5, 6, 7 personas como mucho. Se va durmiendo a racha. Tú duermes 3 horas, 4 horas, tus compañeros están peleando, te levantas, empiezas a pelear, tu otro compañero va a descansar. Y así es como se suele hacer en esas situaciones. ¿Y cómo consigues dormir a pesar de toda la tensión, todo el ruido? Porque la mayoría de los que estamos escuchando el podcast, o yo, por ejemplo, tío, la vez que más tensión hemos estado es porque tenemos un puñetero examen al día siguiente y hay gente que no duerme por ese tipo de cosas. Entonces, no, Sí, no me puedo llegar a imaginar la tensión que estás viviendo en ese momento, que estás escuchando tiros, que sabes que hay gente muriendo, que te puede caer un bombazo en cualquier momento. ¿Cómo funciona eso? pues al final con el cansancio mental y físico que llevas en el cuerpo, te quedas dormido. Sí que es verdad que te duermes muy intranquilo. Duermes y la mayoría de veces no descansas. Un sueño muy ligero. Sí, la mayoría de veces no descansas porque efectivamente, como te has dicho, tú sabes que en cualquier momento te asaltan, en cualquier momento se meten en tu posición, en cualquier momento, como nos pasó a nosotros, por ejemplo, cae un mortero justo en el techo de tu búnker. Entonces, ¿se lidia con la tensión? Sí, porque al final, por duro que parezca, te acostumbras. El pan de cada día al final te termina acostumbrando, pero es duro. Esa segunda herida que recibes, ¿cómo fue? Esa segunda herida fue en un combate que yo creo que es un combate que no se me olvidará a mí en la vida, donde estuvimos a punto de perder la vida yo y los 4 compañeros que iban conmigo, porque estábamos defendiendo una posición, nos engañaron, los ucranianos nos mintieron y nos dijeron que nosotros cuando llegásemos a posición íbamos a tener visores nocturnos, visores térmicos, que es lo normal, porque como los combates son nocturnos siempre, suele tener visores o térmicos para poder pelear. Pero a nosotros nos engañaron esa vez. Nos dijeron que íbamos a tener, al final llegamos a la posición, no había nada. Cuando llegamos a nuestra posición, los ucranianos que estaban allí nos mandaron a hacer una misión de reconocimiento 2 kilómetros más adelante, muy cerquita, muy cerquita ya del enemigo. Teníamos un búnker ruso a unos 250, 300 metros. Entonces, cuando cayó la noche, se dejaron de escuchar morteros. Tú cuando dejas de escuchar morteros yendo a tu posición, sabes que se te están metiendo. Sabes perfectamente que te están asaltando. Aparte de eso, nosotros tuvimos un fallo que fue fallo nuestro, garrafal, fue fallo mío como líder de ese grupo, que es que nosotros teníamos un dron encima siempre. Y yo pensaba que era nuestro, porque a nosotros por radio nos decían, tenéis un dron encima siempre. Vaya a tener un dron encima siempre para controlar lo que estaba pasando. Era mentira. Ese dron no era nuestro, ese dron era suyo. Y nuestro dron estaba a 3 kilómetros más a la izquierda donde estaban unos compañeros nuestros que le estaban hablando a ellos por radio y yo pensaba que nos estaban hablando a nosotros. Entonces el dron que teníamos encima era suyo, era un dron enemigo.
Nos tenían muy ubicados. Sabían perfectamente dónde estábamos. Entonces, cuando cae la noche, cosas así de las 4 de la tarde, 4:30 aproximadamente, se dejan de escuchar morteros. Y yo le digo a mi equipo, yo le digo ponerse el chaleco, el casco, porque nos toca pelear. Porque cuando nosotros estamos cavando, estamos arreglando un búnker, pues sí que es verdad que te quitas el chaleco, te la juegas un poco, que caiga un mortero cerca y alguna esquirla te hiera, pero con el chaleco no se puede cavar, no puedes trabajar con el chaleco. Entonces yo le digo a mis compañeros, digo, ponerse el chaleco y el casco, preparar los cargadores porque nos vamos a prender. Efectivamente, cuando cayó la noche, una ametralladora suya, una ametralladora rusa, empezó a disparar por el bosque en el que estábamos nosotros, a intentar ubicarnos, a ver si alguien respondía al fuego. Y yo le decía a los que estaban conmigo, le decía, no respondáis, no respondáis porque nos van a ubicar. Pero ya nos tenían ubicados, porque teníamos un dron suyo encima. Entonces se nos fueron acercando su grupo de asalto, el grupo de mercenarios que contaba antes, se nos fue acercando. Y hay en un momento que los tenemos tan cerca que yo intento comunicarme por radio y la radio no petetea, ¿Eso qué significa? la radio no responde. Yo le hablo y ellos no me escuchan y yo no los escucho a ellos. No tenían inhibida la señal, no habían cogido la señal. Eso quiere decir que estaban a unos 50 metros, a menos de 50 metros quizás. De hecho, llegó un momento, porque ahí ya ellos ya nos estaban disparando con fusil, con su AK. Llegó un momento en el que ya tuvimos que responder, porque estaban muy cerca y si no responden, te comen. Hay que responder, toca pelear. Eh, los llegamos a tener a unos 20 metros, 15, 20 metros, porque lo llegué a escucharla, se les escucha hablar por radio. Con el silencio, cuando se dejan de escuchar disparos, porque aunque la gente crea, los combates no es pam, 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 pam. No es todo disparos, la gente tenemos que recargar, no tenemos munición infinita, no es como un videojuego. Tenemos que recargar, entonces en mitad del combate hay parones, hay un parón de a lo mejor 3 4 minutos, que es lo que tardamos en rellenar cargadores, preparar las granadas o cualquier cosa de esas. Y en esos parones se les escucha hablar. Entonces llega un momento, se nos acercan tantísimo que ya le digo yo a mis compañeros, vámonos, nos van a matar. Vámonos porque nos están cazando. Nos van a matar. Porque ese grupo no era. Yo sabía que no era. Yo me enteré que era un grupo de mercenarios la mañana siguiente. Pero yo sabía que ese grupo no era un grupo normal. Esa gente peleaba muy sincronizada. Peleaba prácticamente a la perfección. O sea, era prácticamente imposible resistirle un combate a esa gente, aunque les aguantamos 4 horas peleando. Fue muy difícil. ¿Cuántos eran ellos? Alrededor de 25 30. Y vosotros erais cinco. 5. 5. Sin apoyo. Les aguantamos, nos felicitaron porque les aguantamos mucho para ser los que éramos y contra los que éramos. Y la cantidad que eran fue muy difícil. Entonces, llegado ese momento que ya lo teníamos tan cerca, le digo a mi compañero, le digo, vámonos, nos van a matar. Digo, pásame una granada, voy a tirar la granada conforme explote, empezamos a correr. Entonces, cojo la granada, la preparo, era una F1, por si alguien la quiere buscar, es la clásica, una piña. Granada defensiva, piña F1. Yo creo que si la buscan así aparece en Google. Entonces la preparo, a eso hay que meterle el estopín, que es el pinchito que va por dentro de la granada, lo aprieta. Y ya, prepara la granada, le quita la anilla. Yo me la sostení un segundo, 2 segundos en la mano para que no la escuchasen, porque el estopín suena cuando salta, suele saltar en mitad del aire, se escucha de que salta el estopín, y entonces la gente pues, le da tiempo a abrirse. Entonces yo le quité el estopín en la mano, me la activé en la mano, la tiro, y yo contando segundos, digo uno. O sea, a partir de los 2 segundos que ya le tuve en la mano. Digo, uno, dos, tres, no explotaba. Yo y mis compañeros ya desesperados, todos perdidos, diciendo, ¿por qué no explota? ¿Por qué no explota? Seis. Y ¡pum! Pegas, pegas una explosión del copón, todo lleno de tierra, de humo, de pólvora, te empieza a caer la tierra en los ojos, en todos lados. Y digo, vamos, 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 vámonos, 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 vamos. Ya tuvimos que empezar a correr por mitad del claro. Y cuando estuvimos corriendo por mitad del claro, me doy la vuelta y veo la línea de fuego que le habían formado y veo a uno de ellos así. Digo, RPG, RPG.
RPG. Se escucha el boom. Te tiran el RPG, nos impacta, a nosotros nos impactó a cosas así aproximada de metro y medio a la derecha y unos 3 metros delante. ¡Pum! Salimos los cinco volando, cada uno para direcciones distintas, y cuando nos levantamos nos cae otro, y otro, y otro. Y en el último escucho el pum, y noto como si fuese como un trozo de metal. Se escucha como el trozo de metal pasándome por la cara, y digo, me han dado, me han dado. Te toca la cara, me noto la mano empapada de sangre y digo, me han dado, me han dado, me han dado. Y pero nada, sigues corriendo. Si el RPG te deja aturdido, ciego y sordo durante 30 segundos. Te deja aturdido, ciego y sordo. ¿Dónde te habían dado? Me dieron en la cara, encima del ojo, ¿Y cómo escapáis de esa situación? corriendo. Y conseguiste huir al final. Sí. Am, Cuando cayó el RPG, tres de mis compañeros que cayeron para la derecha empezaron a correr en esa dirección. A ellos le empezó a llover artillería. Y yo y otro compañero más nos fuimos como al explotar, nosotros volamos para el lado izquierdo y corrimos en esa dirección porque no me voy a poner a recular por ahí. Y corre. Me contaste que tuvisteis que dejar atrás, pues, la comida, por ejemplo. No, Pero claro, el combate no había terminado. O no, sea, vosotros seguíais de misión sí, y sin comida. sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cuánto tiempo estuviste sin comer? Nosotros perdimos la comida y el agua, la perdimos el primer día. Justo en la misma tarde, nosotros llegamos por la mañana, entramos a esa posición por la mañana y la perdimos la comida a cosas así de las 6 7 de la tarde. Nosotros estuvimos sin poder comer 5 días, 5 días, Sin comer nada, sin comer nada, nada. Y que bebíais. pues al final nos la ingeniamos un poco y empezamos a derretir el hielo, como ya, pues por suerte, nos pilló en temporada de invierno, ya empieza a haber hielo. Y el hielo no es lo más recomendable, pero en esa situación a ver quién no lo hace. Entonces coges un poco de hielo, haces un pequeño fuego, nosotros tenemos unas bombonas de gas para cocinar, y derrites un poco el hielo y bebes el hielo un poquito, aunque no es lo más recomendable porque puede dar pues, ciertas dificultades intestinales, ¿no? Te puede dar diarrea, cualquier cosa de esa que al final, peor que estás deshidratado, al final con la diarrea te deshidratas, ¿no? Pero no queda de otra, no queda de otra. Eso es claro. Porque claro, tú ahora estás en una situación en la que has pasado por una experiencia muy cercana a la muerte, Sí, no tienes comida, no tienes agua, sí, tienes pobre sueño y además todavía te quedan días por combatir. sí. ¿Cómo te enfrentas mentalmente a esa situación? Lo primero que piensa, cuando nosotros estuvimos corriendo, yo lo vi tan mal que dije, hasta aquí hemos llegado. Dije, de aquí no nos saca nadie. Y la situación de estar sin comer es difícil, pero sin comer aguantas. O sea, mentalmente es duro, porque tú no sabes si te va a tocar pelear más veces, si vas a tener tiroteos más veces, y un soldado que no come, mucho más débil. Pero dices, toca aguantar como podamos. Gracias a Dios, esos combates se hacen en sitios cercanos a pueblos. Y en los pueblos hay animales de granja porque Ucrania es un país muy rural. Hay animales de granja. Entonces hay animales de granja cerca de las posiciones. Pues, dicho y hecho. Pasó un animal por nuestra posición, no lo comimos a los 5 días. Cuando te tienes que enfrentar, porque tú pensabas que ibas a morir, ¿cómo es tener esa idea en la cabeza? No se puede explicar. Alguien que no haya estado en una experiencia tan cercana a la muerte no es capaz de comprenderlo. ¿Ha cambiado la forma en que ves tu propia vida Sí, desde que estuviste a punto de perderla? sí. Aprecia el que te dé la luz del sol, lo aprecia.
El poder llegar a tu casa y beber agua del grifo, lo aprecias. El que tú llegues y haya comida, lo aprecias. Entonces, vosotros pues ya conseguís volver, el combate continúa, pasan los días y pues se acaba. Y cuando el combate termina, pues hay que hacer un reconocimiento para ver, para recoger los cuerpos de la gente que ha muerto. Sí, Y eso os toca a vosotros hacerlo también. sí. ¿Cómo es eso? Eso es trabajo eso es trabajo de todo el equipo que esté trabajando en esa zona. Por compañerismo, por humanidad, intenta recoger todos los cuerpos que puedas para que sus familiares se puedan despedir de ellos. Eh, es duro, es muy complicado. Gracias a Dios, ninguno de los cuerpos que recogimos fue de compañeros con los que yo había trabajado, porque eso no me puedo imaginar el impacto psicológico que puede dar una persona. Eran cuerpos de compañeros ucranianos que trabajaban en posiciones cercanas a las nuestras, pero no eran de nuestro equipo. Entonces el momento es muy difícil, muy difícil. Todos los cuerpos se llevan a un sitio que se llama CCP, que es el Casualty Collection Point, donde se llevan pues, todos los cuerpos para tenerlos cerca de la posición para cuando llega el camión o el blindado poder cargarlos rápido y que se los lleven. Y es muy difícil, impacta mucho. Impacta mucho porque no ves cuerpos como se pueden ver en pues, zonas que no están en guerra, que es pues, de una señora mayor que por edad ha fallecido y está pues el cuerpo pues en perfectas condiciones. Allí los cuerpos están muy destrozados. Y claro, os los tenéis que echar encima. Sí, normalmente se llevan encima. He visto equipos que los cogen con camilla, que lo llevan una camilla como si fuese de herido y llevan el cuerpo ahí. Pero nosotros no teníamos camilla, entonces toca echártelo al hombro. Tu sensación de la guerra, después de haber visto pues todo este tipo de consecuencias que tienen, porque murió mucha gente, Sí. y además tú lo has visto de cara. ¿Cómo ha cambiado tu visión de la guerra después de haber participado? Eh, bueno, yo creo que todos hemos visto muchas películas, ¿no? Y todo el mundo dice, qué adrenalina, qué aventura, qué emoción. Yo si estuviese allí lo haría de tal manera, de tal manera. La guerra no es un juego. La guerra ni es un juego, ni es una tontería. Ver la violencia, ver la crueldad del ser humano en todo su esplendor. Yo no me imaginaba que las personas, un ser humano, pudiese hacer ese tipo de cosas. Te cambia mucho. ¿Te arrepientes de haber ido? No me arrepiento porque las cosas que nosotros hemos vivido ahí te cambian la vida para bien o para mal. En mi caso yo creo que para bien porque aprendes a apreciar muchas cosas, te abre mucho los ojos. Entonces no considero que me arrepiente. Pero no sabías dónde te metías No se cuando sabe. entraste. No, no lo sabes. Hasta que no estás allí no te lo imaginas. Es inimaginable. Tengo también una serie de preguntas ya más generales. ¿Cómo es la vida diaria en una zona de guerra? Las personas civiles normales hacen su vida relativamente normal. Es decir, tú vas al supermercado y hay supermercados. No es una zona totalmente destruida. Lo que está más destruido son sobre todo las zonas del frente, donde está el frente y algunos edificios que tengan algún tipo de importancia estratégica son los que ahora están más destruidos. Pero es decir, supermercados, tiendas, están bien. Son tiendas normales, tú vas a la tienda, al supermercado, compras las cosas, igual que haría en cualquier otro país del mundo. Entonces los civiles hacen su vida relativamente normal. Nosotros, los militares, eh, es un poco más diferente, porque nosotros tenemos que estar siempre 24/7, nosotros estamos 24/7 alerta, porque las líneas de frente son difusas. No hay una línea perfecta de a partir de aquí son enemigos, a todo lo que tenga detrás son amigos. Son muy difusas, porque, por ejemplo, una anécdota, nuestro conductor, cuando vino a recogernos, se metió en línea enemiga. Se metió 2 kilómetros en línea enemiga, porque eso, como ya digo, es difuso, no hay una marca
que Sí, diga, nadie te dice, oye, claro, por aquí no. exactamente, no hay una marca que diga, a partir de aquí son rusos, a partir de aquí son ucranianos. Entonces, por ejemplo, en el pueblo en el que nosotros estábamos, nosotros teníamos información de que había prorrusos y de que había rusos, rusos combatientes, no rusos civiles. Entonces nosotros siempre alerta, siempre alerta. Bueno, otra anécdota que mencionaste precisamente relacionado con el tema de las líneas difusas es que tuviste ahí una pequeña equivocación, ¿verdad? Ah, sí, sí. Eso en parte me lo tomo a risa porque al final no pasó nada y todo estuvo bien. Pero sí, hubo una equivocación y un grupo de ucranianos vino a apoyarnos a nuestra posición. Y a mí me dijeron, todo lo que tengas de tu posición para adelante es enemigo. A todo lo que esté delante tuya le dispara. Y entonces nosotros nos dijeron, viene un grupo a apoyaros. Y yo pregunto por radio, ¿cuántos son y por dónde vienen? Porque como vengan por delante, les voy a disparar. Y total, aparece por delante. Y yo empiezo a ver los árboles, los arbustos crujir, los arbustos moverse. Y yo le digo al compi, le digo, alerta, 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 que haya lo que sea. Entonces ya pues comenzamos a apuntar en nuestras posiciones de combate y aparecen dos personas. Nosotros ya habíamos disparado un par de tiros de control, no precisamente a ellos, pero para controlar. Porque en mi filosofía de combate, por ejemplo, siempre estaba la opción de capturar. De intentamos capturar al enemigo para poder después hacer intercambio por compañeros nuestros o por compañeros ucranianos. Entonces empezamos a hacer disparos de control y salen y se ponen Columbisky, Columbisky, así con el arma así levantada. Amigo, amigo. Y digo, amigo, amigo, ¿qué? Digo, amigo, lo que tengo detrás. Digo, todo lo que tenga. Los rusos también saben decir Claro, amigo. claro, digo, los rusos también se han decidido amigo. Y total, que tiran las armas al suelo. Entonces nosotros nos acercamos corriendo, vamos por ellos, les quitamos las armas, les quitamos las radios, les quitamos los cargadores, porque cuando se captura a alguien se le quita todo, le vendamos los ojos, le atamos las manos, ¿no? Como un prisionero de guerra. Y bueno, se le da un poco, ya que cada uno lo interprete como quiera. Y nos avisan por radio y nos dicen, oye, ¿cómo va el grupo que se supone que tiene que haber llegado? Y yo como, no jodas. Sí, como nosotras. Y ya le digo yo, tenemos un grupo de dos, hemos capturado a dos. Y se pone, ¿cómo que habéis capturado a dos? No así, ¿no? Pero en conversación así, traducía más o menos algo así. ¿Cómo que habéis capturado a dos? Y le digo, sí, nos vinieron por el frente y lo hemos capturado y se ponen, déjanos que hablen con ellos. Entonces le paso la radio y le digo, habla. Y eran ellos, eran grupos nuestros. Claro, porque vosotros no habláis ucraniano, No, yo hablo lo básico. Normalmente yo, sobre todo con la gente que está en radio, la gente que está en radio solo entiende idiomas, porque por eso están en radio. claro. Porque allí no solo hay hispanohablantes, hay ingleses, hay polacos, hay alemanes, hay gente de muchas partes del mundo peleando. Entonces, no sabemos ucraniano porque la verdad es que es un idioma pues, bastante complicado. Te aprendes las palabras básicas. Claro, entonces pues pasan cositas. Vale, claro. Sí, Allí hace un frío que te folla. sí, sí, hace muchísimo frío y mucho ¿De calor. cuánto estamos hablando? Allí es un clima extremo. Extremo de que cuando yo llegué estábamos a casi 40 grados Coño. en Kiev y de que cuando yo me fui estábamos a menos 18. Yo no sabía que allí tan al norte se llegaba a hacer tanto calor. Sí. En Kiev, en Kiev en verano están a 37, 38, 39 grados. Y en invierno entre menos lo común está entre menos 10 y menos 30. También depende de la zona. No es lo mismo el frío que hace en la ciudad que el frío que hace en el campo, que es donde nosotros peleábamos. Es decir, en la ciudad al final tiene edificios que paran el viento, tiene pues, el propio calor que se genera humano, aunque parezca que no se nota el calor humano que de gente transeúnte. En el campo no. En el campo hace un frío terrible. Ya digo, en el último combate que estuvimos nosotros estuvimos peleando a menos 18 grados. Es que, claro, y eso es un frío que te, o sea, te bloquea las manos. O, Sí. Tengo que romper una lanza a favor del ejército ucraniano
y es que la ropa de invierno suya es muy buena. Es muy buena, está muy bien preparada. Otra cosa no sabrán hacer, pero ropa de invierno saben hacer. Es decir, aunque hace muchísimo frío y el frío te afecta mucho, relativamente soportable. Aparte, como hacen mucho ejercicio y estás entre cavar, entre combatir, lo que sea, no se nota tanto. Se nota sobre todo mucho más cuando estás descansando, que estás parado. Ahí el frío pega mucho más duro. ¿Qué comíais allí? Pues hay que distinguir. Cuando estás en posición, normalmente comes raciones de combate, que son horrorosas. Son malísimas. Normalmente son latas de carne de cerdo con arroz, carne, no, carne de cerdo con cebada, una cosa así. Yo personalmente evitaba comer todo todo lo que podía, porque a mí no me gustan. Em, Conseguíamos de vez en cuando, que eso era como tener oro, unas raciones de combate que vienen en una bolsita transparente que creo que son de Nueva Zelanda, que esas están muy ricas. Esa la verdad es que están muy ricas. Entonces yo intentaba siempre llevarme que sea una bolsa de ración, de esa, una ración de combate individual. Se supone que es para un día, pero bien aprovechada te aguanta 2 o 3 días fácil. Eso es lo que se come en posición. Luego, cuando estás en la casa segura, pues comes como una persona normal. Es decir, normalmente la población civil es muy agradecida, sobre todo con los extranjeros que llega a apoyar la causa. Entonces, al lado de nuestra casa, por ejemplo, hay una señora mayor, una abuelita, que de vez en cuando, como cada 3 o 4 días, nos traía un pollo vivo, un pollo entero y una cajita con verduras de su huerto. Entonces, pues se prepara pues, el pollo, se prepara tu verdura, arroz, mucho arroz, muchísimo arroz, una pasada de arroz. Y normalmente se come eso. Aparte de las misiones, ¿cuál ha sido la situación más extrema que has vivido allí? Yo creo que lo más extremo, o sea, es que más extremo que la propia misión es la entrada a la misión. El momento más difícil es la entrada y la salida. Siempre. Porque cuando tú entras, te van a bolear todo. Porque no quieren que entres a apoyar una posición que ellos están intentando atacar. Y cuando sales, te van a disparar también. Y no te disparan con fusil, te disparan con mortero, artillería, drones, lo que sea. Entonces lo más extremo es eso, ¿Y cuál es el arma más poderosa a la que te has enfrentado? En cualquier sentido. el dron, el dron. Los drones es Háblame, una... háblame un poco de la influencia que están teniendo los drones en la guerra de Ucrania. Los drones han cambiado la guerra y no solo esta guerra, han cambiado todas las guerras actuales del mundo y yo creo que van a cambiar todas las posteriores que haya. Ya, al- aunque cueste aceptarlo, hay un nuevo tipo de soldado, que es el piloto de dron. Es una realidad. Los drones son letalmente extremadamente efectivos. Nosotros cuando, por ejemplo, nos caía artillería, estamos relativamente tranquilos, porque la artillería nunca es precisa, porque al final un mortero, por la desviación del viento, por las correcciones que tienen que hacer con coordenadas, no es precisa. Totalmente. Yo que estudio física puedo decir que es absolutamente imposible calcular de forma precisa cómo va a caer la cosa. Exactamente. Es imposible. La artillería no es precisa. El dron sí es preciso. Y el dron lleva normalmente un explosivo de artillería. Es artillería teledirigida. Es una pasada. Normalmente hay muchos tipos de dron. Se inventa un tipo de dron cada semana. Yo he visto drones que son una pasada. Normalmente son los tetracópteros, que son ese bombardero. Es decir, llevan una granada de 40 milímetros, que es una granada de mano, y la sueltan en un sitio. O los peligrosos de verdad, que son los kamikazes. Que esos normalmente llevan un explosivo de un mortero de 80 milímetros, de 120 milímetros. Y ya pues hablando de tipo de dron, yo por ejemplo los más curiosos que he visto, tengo conocimiento de que existen. Hay un dron que se le dice dragón, que tiene un lanzallamas y van disparando el lanzallamas en el bosque, normalmente para quemar líneas boscosas o rutas logísticas. He visto un dron que a mí me impactó mucho que le dicen nodriza o madre, que es un hexacóptero con 6 hélices que lleva drones. Entonces se acerca, porque como es más grande puede volar más lejos porque tiene una batería mayor, se acerca a una posición, se intenta colar
más o menos detrás de las líneas y suelta drones FPV. Suelta a lo mejor, creo que llevan entre 4 y 5 drones FPV. FPV, para el que no lo sepa, viene de vista en primera persona, de First Person View, que son los que llevan las gafas de realidad virtual, que llevan una cámara del dron y se guían con un mando normal, como si fuese un videojuego, parece un videojuego, y con eso van guiando el dron. Y claro, el tema del dron cuando tú eres un soldado de infantería es que tienen la paranoia constante de que Sí, lo tienes encima, ¿no? sí. Se escucha muchísimo, se escucha muchísimo. Al final, como soldado de infantería, termina identificando sonido. Yo cuando escuchaba el dron, sabía si era un dron de reconocimiento, si era un kamikaze o si era un bombardero. Se nota mucho. Normalmente el reconocimiento vuela más lentito. Vuela o sea, no muy lento, pero considerablemente más lento que un kamikaze. Y lo escucha normalmente moviéndose en círculo. Porque está intentando mirar la posición, intentando ubicar dónde estáis vosotros, dónde están tus posiciones, para pues, que ellos puedan elaborar un plan para asaltar tu posición. El kamikaze se escucha como un Fórmula 1, literalmente. Es un Fórmula 1. Además, los kamikazes son un dron chiquitito, es la placa base del dron, sin carcasa y sin nada, con la pepa enganchada con cinta aislante. Y los que yo he visto vuelan a unos 160 kilómetros por hora. La Virgen. Pero los últimos que tengo constancia de que existen vuelan a más de 300 kilómetros por hora. Entonces se escucha como un Fórmula 1. Y por el sonido que ejercen, sabes qué tipo de explosivo lleva. Cuando se escucha como el dron como que le cuesta moverse, dice ese viene cargado. Cuando se mueve muy ágil, dice este viene menos cargado. Sí, Entonces, tú hablas mucho de lo que se escucha, lo que se escucha. Es como si desarrollaras prácticamente un nuevo sentido al estar en zonas de combate y eres capaz de identificar, por ejemplo, cuando te disparan. sí, sí. Se escucha perfectamente. Cuando te disparan mortero, se escucha perfecto. Cuando lo detonan, cómo silba y según el silbido sabes si te viene a ti o va a otro lado. Ya ves. Es curioso porque, claro, eso es algo que cualquier persona que no se encuentra en la situación no tiene ni puñetera idea, pero entonces un mortero dispara y tú, en función de, por ejemplo, cuánto tarda en caer, subconscientemente ya estás identificando dónde está el mortero. Sí, sí. Según porque cuando detonan el mortero, cuando viene a ti, se escucha muy claramente que acaban de disparar un mortero. Y tú, según cómo se escuche, sabes identificar si es un mortero de 80 milímetros, si es uno de 120. Se escucha muy claro. Y sabes calcular aproximadamente la distancia. Dice, lo han detonado a 400, 500 metros aproximadamente. Bueno, no eres preciso, pero aproximadamente sabes decir dónde está. Ahora entra la parte que personalmente a mí me interesa más, que es ver un poco pues cómo ha cambiado tu mentalidad y la forma de ver el mundo y sobre todo pues eso, el tema de la guerra, tras haber pasado, porque ¿cuánto tiempo estuviste allí aproximadamente? Yo no he estado mucho tiempo, pero he estado el suficiente para ver cosas y vivir cosas. Yo llegué allí en septiembre y he vuelto ahora en diciembre. Estuve allí unos 3 meses y medio, 4. No acabaste tu contrato. No, no acabé el contrato porque el contrato que tú firmas con el ejército ucraniano es de 3 años. Te puede ir antes, pero el contrato que tú firmas es de 3 años. Yo no lo llegué a terminar por situaciones que pasaron, no llegué a terminarlo. ¿Cuál crees que es la gran diferencia entre la persona que entró y la persona que salió? La visión que tiene del mundo. Eh, Aunque hayamos salido, una parte de nosotros yo considero que muere ahí. Eh, no era el mismo, nunca era el mismo. El vivir una experiencia tan traumática, tan fuerte, hace que te cambie la mentalidad por completo. Cosas a las que antes le daba muchísima importancia, ¿no? Porque, bueno, yo sigo siendo una persona joven y yo he estado estudiando hasta hace muy poco. Cosas de que antes te ponían muy nervioso, de tengo un examen la semana que viene, muy complicado, no me lo he preparado, no sé qué, y te pones súper nervioso, es como, ¿de qué te estás preocupando? En plan,
Hay gente que se está matando, no tan lejos, donde estás tú. Sobre todo eso, los nervios. Dicen nervioso, ¿por qué yo antes me ponía nervioso por estas cosas? Porque antes yo me preocupaba tanto por cosas a las que no hay que darle tanta importancia. Eso es lo que más te cambia. ¿Y psicológicamente cómo te encuentras? Pues psicológicamente yo creo que bien. Es decir, yo tenía relativamente claro lo que me iba a enfrentar. Yo sabía que lo primero que nos esperaba a mí y a mi equipo cuando entrábamos allí era la muerte. Era el no saber si vamos a volver. El vamos a pelear, vamos a entrar, vamos a dar todo de nosotros, pero no sabemos si vamos a poder volver o no a casa. Entonces vas con esa mentalidad. Y a partir de eso ya dices, vale, hemos vuelto. Entonces ya te alegra un poco y psicológicamente pues te impacta mucho, pero como en el adiestramiento te enseñan también a cómo controlar el miedo, te ponen muchas imágenes de lo que vas a ver, imágenes reales, pues como que cuando lo ves ya Está un poco tiene, acostumbrado. tiene el cerebro hecho. ¿Pero crees que volver a una vida normal es posible después de vivir este tipo de cosas? No, no, O sea, tú ahora no puedes ponerte a tener un trabajo de oficina, por ejemplo. no, me aburriría, me aburriría mucho. No, y aparte de eso, mm, la gente que vamos a ese tipo de cosas, o sea, somos pocos, muy pocos. Y tenemos una mentalidad yo creo que muy diferente al resto del mundo. Entonces nuestros trabajos no pueden ser trabajos normales de oficina o de soy dependiente de un supermercado con pues, todo el respeto a todos los trabajos porque todos los trabajos son dignos y el trabajo dignifica a todo el mundo. Pero nosotros nos podemos tener un trabajo normal. Y también respecto a lo que decías tú de psicológicamente, la única secuela que yo creo que me ha quedado es con los pájaros. Como anécdota también, cuando ya terminé mi periodo militar allí, estuvimos un par de días en una ciudad grande de Ucrania y yo iba caminando por la calle normal, dándome un paseo, y vi un pájaro muy grande y negro. Entonces yo confundí ese pájaro con un dron y me puse en mitad de la calle a gritar, ¡dron, dron, dron! Y fui corriendo a esconderme. Entonces los drones sí te afectan psicológicamente mucho. Yo creo que los soldados que salgan de allí van a tener muchos problemas con los drones. Sobre todo con los sonidos de los drones, con esas hélices infernales. Es la muerte silbándote. Es que tiene, no me puedo, pero ni imaginar remotamente lo que tiene que ser. Pues al final, por más de que no te notes deprimido, por ejemplo, No, sí que es cierto que ahora tu cuerpo está pasando por un periodo de tensión. mi cuerpo está experimentando cosas muy extrañas. Llevo tantísimo tiempo en tensión, una tensión constante y que yo creo que la mayoría de la gente no se puede imaginar el tipo de tensión que es, que el hecho de vivir tranquilo, como estoy ahora mismo, se hace complicado, se hace muy duro. El instinto de estar siempre alerta, de siempre buscar rutas de evacuación, siempre buscar sitios donde esconderse, sitios donde poder pelear, no se me quita. Es decir, yo el otro día, por ejemplo, fui a darme un paseo con un amigo mío al centro de mi ciudad y yo estaba, cuando cruzábamos una calle, yo estaba como así, ¿sabes? Como mirando a ver. Entonces, mm, volver a la tranquilidad es difícil. ¿Cómo ha sido volver a reunirte con tu familia, con tus amigos y tal? Raro, raro. Llevo mucho tiempo que mi familia son mi grupo, es mi equipo. Se me hace difícil no estar con ellos, porque al final la hermandad que forjas con ellos es muy diferente a cualquier otro tipo de amistad o conocido que tú puedas tener. Es gente que tú sabes que tu vida depende de ellos y que la vida de ellos depende de ti. Entonces, volver a reunirme con mi familia, pues muy extraño, porque no te miran igual, porque se imaginan por las cosas por las que has pasado y a veces te miran como con un poco de compasión que no me gusta que me miren con compasión.
Yo soy voluntario, he ido voluntariamente a ese sitio, no necesito compasión ninguna. Si yo por desgracia hubiese muerto allí, no quiero que nadie me llore. Yo he ido porque yo quería ir allí. Es una cosa distinta a que tú vayas forzado. Yo fui porque yo quería. Entonces no quiero que nadie me mire con compasión. Claro que al final tu perfil de personalidad es muy distinto al que tiene la mayoría de la gente. Y muy poca gente puede entender, yo incluido, qué te ha llevado a, de forma voluntaria, meterte en esa situación. Es complicado de explicar. Yo creo que no es comprensible. Pero hay varios motivos. Nunca hay un motivo principal que te diga voy a ir para allá. Es una serie de motivos. Uno puede ser quizá el buscar la adrenalina que has visto en películas, porque bueno, yo desde pequeño siempre me ha gustado mucho todo el tema militar, todo el tema, he visto muchas películas, juego muchos videojuegos y todo ese tema, todo ese mundillo relacionado. Entonces se te presenta la oportunidad de vivir esa adrenalina, de salir de la vida cotidiana, de vivir una auténtica aventura, una auténtica experiencia, y eso te motiva un poco. Dices, bueno, voy a empezar a investigar, a ver cómo podría ir para allá, cómo viven los soldados de allí, cómo está el frente ahora mismo. Luego también la causa. La causa, no estoy yo personalmente, bajo mi opinión personal, no estoy de acuerdo con la invasión que se está llevando a cabo. Y luego una cosa que motiva también es el pago. El pago, pues no está mal. Entonces es una cosa que quieras que no, también motiva, sobre todo a mis compañeros, era su principal motivación, el pago. Ellos vienen desde muy lejos, vienen desde países latinoamericanos, donde lo que allí se cobra en sus países de origen es muchísimo dinero. Y normalmente hay gente con ciertas necesidades económicas que planean ir para allá, estar unos meses y volver a sus casas para poder reiniciar su vida. Tú eres una persona religiosa. ¿Cómo, cómo casas la religión con las cosas que has tenido que hacer allí? Pues un poco complicado, ¿no? También considero que Dios perdona y que Dios sabe que las cosas que he hecho y que he visto han sido porque no había otra forma de hacerlas. Cuando ha tocado combatir y ha tocado eliminar a gente, porque no queda otro remedio. Porque como ya he dicho, en nuestra filosofía siempre entraba el capturar primero, intentar capturar vivos, intentar mantenerlos vivos. ¿Bajo qué condiciones? Pues eso ya, pero que estuviesen vivos por lo menos los enemigos. Entonces, cuando hemos eliminado a gente es porque no quedaba de otra. ¿Qué piensas de la situación general de la guerra, de cómo se está llevando por parte de los gobiernos de ambos bandos? Pues es una guerra muy dispareja. O sea, nosotros comparábamos a modo de broma entre nosotros, como cuando Estados Unidos llegó a Afganistán y peleó contra los talibanes. Bueno, pues nosotros somos los talibanes que no tenemos de nada y ellos son Estados Unidos que tienen de todo. Es decir, por cada 20 morteros que te tiran ellos, Ucrania responde con uno. Entonces es muy complicado. Yo considero que la guerra termina en 2025, bajo mi opinión, porque no creo que ninguno de los dos países pueda aguantar mucho más. Entonces, eso, yo creo que en 2025 se va a acabar. No creo que ninguno de los dos gobiernos pueda aguantar una guerra de tal intensidad durante mucho más tiempo. Más que nada porque Rusia ha agotado casi sus reservas de blindados y porque Ucrania depende de países extranjeros que a veces no mandan toda la ayuda que quizás necesite. ¿Qué mentalidad piensas que tiene el bando ruso frente al bando ucraniano a la hora de ver por qué motivo se está luchando realmente y tal? Mire, los soldados rusos, con respeto a ellos, porque al final son combatientes y yo respeto a todos los combatientes que pueda haber, son Stormtroopers, son soldados clon de Star Wars. No tienen prácticamente mentalidad ninguna. Ellos tienen una mentalidad de combate y de actuar de Primera y Segunda Guerra Mundial. Es decir, ellos son un grupo
tienen un comandante, el comandante dice en esa dirección y van en esa dirección. No se fomenta el que piensen por ellos mismos, el que intenten elaborar una estrategia por si, dado el caso, se quedasen solos combatiendo, como por ejemplo pasa en nuestro bando. En nuestro bando se fomenta mucho el intentar modernizar el ejército, porque sí que es verdad que al principio de la guerra peleaban los dos muy parecidos, una mentalidad muy antigua. Trinchera, trinchera, intentar saltar trinchera, a base de olas interminables. Los rusos siguen haciendo eso, siguen mandando olas interminables de gente. Los ucranianos están aprendiendo a pelear moderno, a intentar que cada soldado tenga mentalidad de líder, que es una cosa que se entrena en el adiestramiento también, a ser líder, a saber, o sea, tener cierta agilidad mental y a saber pelear, pues como por ejemplo en la guerra de guerrilla. Tienes pocos recursos, tienes que aprender a utilizarlos lo mejor que puedas, a aprovecharlos al máximo. En resumen, al final, terminando esta experiencia, o sea, ¿qué enseñanza tomarías de la experiencia? Y si tuvieras que concluir de alguna forma todo esto que me has ido contando, ¿qué dirías? Es mucho más difícil de lo que se ve en los vídeos o en cualquier cosa que puedas ver. No te puedes imaginar la violencia que se vive allí. Las experiencias que se viven allí son cosas que se quedan para el recuerdo de uno y que por mucho que trates de em, evitar, por decirlo de alguna manera, esos recuerdos, las imágenes se te siguen viniendo muchas veces a la cabeza. Es una cosa inolvidable y no recomiendo que nadie vaya allí. Eso es importante porque seguro que hay alguien que piense, buah, el Ícaro GG este que habla del amor y habla de tal y luego viene y nos habla de la guerra y puede parecer que la estoy promoviendo, pero realmente tú aquí no vienes a decirle a la gente que vaya a No, la guerra, ¿verdad? no merece la pena, no merece la pena. Yo es una cosa que viví y que yo he querido hacer esto para contar mi experiencia, para hablarle a la gente sin ningún tipo de connotación, porque yo he visto también vídeos en redes sociales de gente hablando con cierta connotación política de no, es que esto es así, alístate al bando ucraniano porque tal, alístate al bando ruso porque tal. No, no merece la pena. Yo vengo aquí a contar las cosas como son, objetivamente, y a dar mi experiencia. Al que le pueda servir, que le sirva, pero no merece la pena. Pues yo creo que con eso hemos preguntado prácticamente todo lo que quería preguntar. Si se te ocurre alguna cosa más de lo que queramos hablar. Bueno, hay una cosa que a mí me gustó mucho, que es la cultura de parches que hay. Es decir, el tema de los parches, pues todo el mundo lleva parches, ¿no? Porque es nuestro indicativo de decir, pertenezco a cierta unidad, tengo este trabajo. Entonces, la cultura de los parches que tienen entre ucranianos es muy bonita. A mí fue una de las cosas que más me gustaron. El de que tú llegas a trabajar con ucranianos y yo como infantería puedo ir a una tienda, MTAC, que es una tienda muy famosa allí, y comprar parches relacionados con la infantería. No puedo comprar parches de mortero, no puedo comprar parches de dron, tengo que comprar parches de infantería. Está muy mal visto que yo como infantería compre parches de cualquier otro tipo de trabajo, de zapador, de lo que sea. Y es muy bonito cuando tú llegas a una posición, formas esa hermandad con tus compañeros ucranianos de otras unidades y de recuerdo, ellos te dan un parche de su trabajo, un parche de, por ejemplo, morterista, que tengo alguno que otro, y tú pues le das uno a cambio de infantería para acordarte de ellos. Eso es muy bonito, la verdad, eso es una cosa que es inolvidable también. Otra cosa a modo de curiosidad, bueno, que yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero eh, ninguno llevamos nuestro nombre, ninguno de nosotros tiene nuestro nombre real por temas de seguridad, temas de que si te capturan a ti, por ejemplo, tú no puedas decir mi nombre ni mi información. Todos tenemos nuestro nombre de guerra, que normalmente ellos se lo ponían a ellos mismos. Y bueno, pues yo dije que me lo pusieran a mí, ¿no? No voy a decir cuál es mi nombre de guerra por seguridad operacional, pero tú puedes ponerte el que quieras. Yo conocí a gente que se llama murciélago, orco, el que sea.
Puede ser el que tú quieras. Orco, Orco. duro eso, Cualquiera, cualquier cosa. ya ves. Hay gente que se llamaba también, bueno, porque trabajo en la otra unidad, había gente que se llamaba Topo. Normalmente se ponen nombres relacionados con la unidad en la que van a trabajar. Es decir, si tú eres un equipo de... Porque hay equipos especializados en cavar trincheras. Pues te pones Topo. O yo qué sé, o algo relacionado, pala, pico. Pues mira, muy interesante, la verdad. Sí, Em, son muy bonitos. Pues si eso es todo, de verdad me gustaría agradecerte el abrirte a hablar de este tipo de temas aquí, porque al final tú estás reviviendo cosas que quizás pues te afectan un poco y también pues que, coño, el tener la valentía de hablar de un tema del porque la gente puede llegar a criticarte o por el que la gente pues al final siempre va a tener su propia opinión y hay veces pues que la pueden decir, que pueden no decirla o lo que sea. En cualquier caso, que agradezco de que, siendo una persona que ha tenido una serie de experiencias bastante distintas a las que puede tener la mayoría de la gente, te abras a contárnoslas. Sí, bueno, yo también quiero agradecer que me hayan dado la oportunidad de expresarme con total libertad, porque yo vengo aquí con total libertad a contar las cosas como yo he querido. Nadie me ha dicho, tienes que decir esto, tienes que decir lo otro. Yo vengo a contar aquí, a explayarme, y es una oportunidad que también agradezco. Y que se tenga cierta difusión sobre bueno, mi experiencia y el que la pueda coger para que le sirva de ayuda o cualquier cosa, si se lo está pensando, si no, si todo, pues que la coja y toda la ayuda que yo pueda brindar, la brinda. Maravilloso. Pues ya estamos.